Bueno, estamos aquí en presencia de un plano que es de Gabriel Baudin, que se editó en Londres en 1742. Bueno, la particularidad de este plano es que es un plano por encargo de la corona británica. Es el momento que está en el poder en España em, Felipe V, que es uno de los primeros Borbones, y hay una declaración por motivos bueno, que no es el motivo de explicar ahora, de guerra de Inglaterra a España. Y entonces en ese contexto recibe el encargo de realizar, pues bueno, un mapa descriptivo, en este caso de la ciudad de Bilbao. Bueno, el caso es que el motivo es ese, pero el caso es que dentro de lo que es el contexto de la historia de la cartografía en general y la de Bilbao en particular, pues este plano quizás sea el plano más importante. Es sorprendente que Bilbao no tenga, digamos, planos anteriores a 1742 de esta época con tanta descripción y definición. Lo único que existe es la imagen del Civitates, que es de 1544, que es una imagen de Bilbao, también muy, muy importante, pero después, digamos, el segundo hito, digamos, en cuanto a imágenes de Bilbao, sería este de Gaudí. Bueno, por entrar con el dibujo, primero decir que, como vamos a ver aquí ahora, son tres dibujos en uno. Uno correspondería a lo que es la villa de Bilbao, digamos el casco que correspondía a lo que era Bilbao en aquella época, otro lo que es el estuario de la ría de Bilbao al completo, y otro lo que corresponde a lo que es la costa vasca al completo, tanto desde San Juan de Luz hasta prácticamente Santander. Vamos a ver ahora eh, una definición. Hacemos un resalte y aquí vemos cómo queda perfectamente definida la iglesia de Begoña. Esta es la casa del patrono, aparece ahí como casa del patrono, que se corresponde con la casa en la que luego, pues un siglo después, fue donde ahí hirieron a Zumalacárregui. Hacemos un resalte más y vemos cómo queda muy bien definido lo que era el Arenal. Esa es la iglesia de San Nicolás, la vieja iglesia de San Nicolás, que solamente tenía una cúpula, no como la actual que tiene dos. Ahí aparece el convento de San Agustín, actualmente es el lugar del ayuntamiento, hoy está desaparecido el convento. Aquí está esta pequeña torre, que es la Torre de Quintana, ha dejado como huella la plaza de Quintana, a lo del ayuntamiento. Esto era una pequeña alusión que hace a una casa protestante que existía en Bilbao en aquella época, actualmente más o menos en la zona donde está el Teatro Arriaga, más o menos. Y este convento que está aquí es un convento de monjas. A mí me lleva a suponer que era el convento de la Concepción. Era un convento que estaba más o menos donde hoy está las cocheras de Renfe de Bilbao, que coincide un poco con la curva esta. eh, Seguimos y para que veamos la descripción que hace de Bilbao, digamos, el cogollo, digamos, estos serían las 7 calles, esto sea como el primer ensanche de Bilbao, ¿no? Eh, Ahí está, define lo que es la plaza, que no era la plaza vieja es cuando se hace la nueva, pero aquí se define, en los planos de esta época se define como plaza mayor o plaza del mercado. La casa del ayuntamiento, casa del consulado, la iglesia de San Antón. Delante tenía este puente que llegaron a derribarlo precisamente porque para el paso, ya se ve aquí la pendiente que tenía, para el paso precisamente de coches, pues ya no servía porque no, por eso se lo derribaron, lo hicieron aguas arriba de la iglesia. Está Bilbao la Vieja, en la M. Este es el puente de San Francisco, que fue un puente que solamente duró prácticamente 5 años, pues se le dio una riada y que coincidió exactamente con la elaboración de este plano, por eso está dibujado ahí. Y era un puente que tiene mucha historia porque lo exigían los del convento de San Francisco, que como vemos era uno de los conventos extramuros, pero era quizá el convento más importante que había en Bilbao. Bueno, actualmente existe un centro de interpretación de las ruinas
porque se intentó hacer un parking y al aparecer las ruinas, pues se ha dejado ahí en la plaza, en la calle San Francisco, el centro de interpretación, donde están las ruinas del convento. Aquí está la iglesia de Santiago, actualmente la catedral, la primera catedral, porque no sé si estoy obispado aquí en Bilbao, y aquí aparece esta V, lo que era el Colegio de los Jesuitas, que en su origen fue Colegio de los Jesuitas, que luego fueron expulsados muy poco después de la elaboración de este mapa, y luego ya se transformó en la iglesia de San Andrés actualmente, y es donde actualmente está el Museo Vasco. En su origen era el convento de los jesuitas. Es un mapa, hay una descripción muy importante de lo que era Bilbao. Y luego, vamos a esta parte, digamos, donde aparece una cosa curiosa, no muy estudiada y no muy conocida, es que de los molinos de viento que se hicieron en Vizcaya por esta época, existe un estudio de por qué se hicieron en esta época, no está descrito el molino de Begoña, que hay alguna documentación sobre este molino. Está aquí, hasta tal punto era importante que aparece en la cartela para definirlo, como la Casa del Molino de Viento. Está más o menos en la zona que actualmente sería la zona de Ollerías o por ahí. Aquí está el convento de la Encarnación, que está definido como tal. Aquí está la vieja iglesia de los Santos Juanes, que desapareció. Actualmente está la plazuela de los Santos Juanes en homenaje pues, a lo que era la vieja iglesia de los Santos Juanes, que existió aquí precisamente en Ibeni. Y esto era lo que era la alberca o digamos, el depósito de agua para Bilbao de la época. Luego vamos a ver un realce sobre lo que era la ría, el recorrido de la ría. Aquí tenemos el 14, este es el convento de San Mamés, que estaba más o menos donde hoy está la Casa de la Misericordia, encima del río, donde está el Estadio San Mamés al lado, por eso el nombre. La isla, que aparece la isla, que existía ahí frente del San Agustín, y aquí aparece el número 16, el puente de la Salutación, que realmente el puente como tal no existía, pero sí existía un saliente, una especie como de embarcadero, donde llegaban los barcos y hoy se llama lo que es el puente La Salve, pero aquí aparece como el puente de la Salutación. ¿Por qué? Porque los barcos que entraban a Bilbao era el primer lugar donde veían a la Virgen de Begoña, el primer lugar donde se veía lo que era la iglesia. Y por eso se llama el puente de la Salutación, donde hacían el saludo a los barcos que entraban a Bilbao. Y, como os he dicho antes, la isla de Uribizarte, que esta isla pues apareció y desapareció en intervenciones que se hicieron sobre la ría. Actualmente ya esta isla no existe, pero de forma natural en su tiempo lo hacía. Como aquí también aparecían unos pequeños islotes que en función de cómo funcionasen las aguas, pues aparecían o no aparecían. Luego vamos a ver un poco la desembocadura, una cosa interesante en este plano. Aquí está Portugalete, que era, digamos, el punto o el lugar más importante de la entrada de la ría. Aquí está Santurce, que era más pequeñito, llamamos la iglesia. Y luego ya vemos que es un plano militar porque aparecen aquí las baterías dibujadas, que actualmente parte de estas o están remodeladas, pero están en el mismo lugar donde estaban estas, las que luego se utilizaron durante la guerra. Y como cosa curiosa también, aunque no aparece en la cartela, aquí tenemos un molino de viento. Hay 3 molinos de viento en este mapa. Este molino de viento es el que existe actualmente, es el de Iserrota, está dibujado ahí perfectamente. Hay una algorta, eso. Y luego tenemos, ya sabemos que la entrada de la navegación, de la entrada de los navíos a Bilbao era muy conflictiva, bastante porque existía la famosa barra de arena que dificultaba la entrada. Y luego aquí tenemos esta especie de muro que hacía un canal donde era el lugar por donde se podía entrar. Todo esto hasta que no se hizo el famoso proyecto de Churruca y se solucionó, pues fue bastante conflictiva y eso aparece muy resaltado en toda la cartografía de la época. Y esto es
la zona, digamos, las arenas, que en aquellos tiempos pues eran arenas, como vemos aquí. Luego ya, para terminar, vemos cómo hace una descripción en el tercer mapa que os he dicho de la costa, muy en la línea de los dibujos que hacía Pedro de Teixeira, un siglo antes, Ponterrabía, San Sebastián, San Juan de Luz, Keitio, Bilbao, y luego la parte, digamos, más de Cantabria, llega a dibujar hasta Santander, Laredo, Castro, aquí está Portugalete, la entrada, en 1742. Y ya, aparte de este dibujo, quiero terminar con una imagen, solo es una imagen, no voy a extenderme más, de otro mapa, no un mapa, una imagen contemporánea de la misma época, en este caso es de José Antonio de Rementería, que fue síndico de Bilbao, que al mismo tiempo hizo un dibujo de Bilbao. Es el dibujo más importante que hay de Bilbao después del Civitates. Y exactamente dibuja, pues prácticamente de otra manera, porque es una dibuja en perspectiva, desde el mismo lugar que el Civitates, dibuja la ciudad de Bilbao y ahí vemos el mismo puente que ha dibujado Baudín, él lo dibuja el de San Francisco y el puente, los dos únicos que existían, el de San Antonio. El consulado, toda la iglesia que he citado antes, los Santos Juanes, la vieja iglesia de los Santos Juanes, la Encarnación, el convento de San Francisco, bueno, San Agustín, y bueno, y pues eso. Aquí está Begoña, en la casa del patrono, que hemos visto en el anterior mapa, que coincide exactamente milimétricamente con el mapa de Bodín. Para mí, los dos elementos más importantes dentro de la iconografía de Bilbao de todo el siglo XVIII. El plano de Baudín y esta imagen de José Antonio de Rementería.